necesitamos nosotros, los seres humanos, para tener una buena salud? No todos al tiempo, no empiezan a participar todos al tiempo porque no me toca preguntar. Alimentarnos bien. Alimentarnos bien. Muy bien. Hay que tener una buena alimentación. ¿Y con eso es suficiente? No. ¿Hay que hacer qué? Deporte. Deporte, o sea, hay que ejercitarnos. ¿Qué más hay que hacer? Tomar agüita. Tomar agüita. Sí, también. Tomar agua, es importante tomar agua. ¿Qué más necesitaríamos hacer? Dormir bien. Dormir Visitar bien, al médico regularmente, hermano. consultar al médico, ir a chequeos médicos regularmente, muy bien. ¿Sí? Pero mire que básicamente, ya ustedes han dicho las cosas que necesitamos para uno tener una buena salud, para tener buena salud, pues básicamente está en dos cosas que nosotros podemos hacer. Está la alimentación y el ejercitarnos. Nosotros necesitamos hacer ejercicio regularmente. Yo no entiendo los médicos a ratos. No hay un médico entre nosotros y lo hay, ojalá para que me explique. Porque yo puedo caminar mucho tiempo en mi trabajo como vendedor, desplazarme por diferentes partes caminando. Y el médico dice, no, eso no es caminar. Usted ahí no está caminando. Y yo no, entonces estoy levitando, estoy volando, pero igual me canso de los pies. Porque ellos dicen, no, porque no estás en una sudadera o en un short para hacer ejercicio. No, o sea, yo la última vez le dije al médico, yo no sabía que mi corazón entendía y sabía cuando yo estaba en pantaloneta. ¿Cierto? Pero bueno, es importante, realmente es importante ejercitarnos. Pero así como es importante para tener una buena salud. Hola Judy, ¿vas a decir algo? Lo que pasa es que la mente está en ese momento ubicada es en el trabajo y la mente sí sabe que está trabajando, entonces por eso no se ubica, estoy ejercitándome. El sistema nervioso trabaja muy perfecto. Ok, perfecto, sí. Fue la misma respuesta que me dio el médico, pero está muy bien. Y también porque usted cuando está en el trabajo, usted camina por un lapso de tiempo y interrumpe, mientras que cuando está caminando, usted sabe que va al derecho y camina media hora derecho. Entonces no hay interrupción en ese momento. Esa es la diferencia. Bueno, creo que mi médico tiene unos buenos abogados acá, pero está bien. Pero sí, realmente son esas cosas. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros entonces para tener una buena salud o una buena vida espiritual? Leer la Biblia, estudiarla. Leer la Biblia, estudiarla. Escudriñarla. Orar. Orar. Orar, sí. Orar. Ponerla en práctica. Ponerla en práctica, muy bien. ¿Sí? ¿Y a eso cómo lo podemos llamar? Todo eso que dijo la hermana Alicia, leer la Biblia, escudriñarla. Hermana, hermana Ana, abra su micrófono, no se le escucha. Eso serían hábitos espirituales, hermano. Alimento espiritual. Alimento espiritual, hábitos espirituales. Me gustó esa palabra, hábitos espirituales. Me hubiera gustado escucharla antes de ponerle el título a la clase. Porque he colocado he titulado la clase de hoy, Ejercítate para la piedad. Nosotros necesitamos ejercitarnos para la piedad. Lo primero que voy a hacer acá es definir qué es piedad. La piedad es todo aquello que es bueno. Entonces nosotros necesitamos ejercitarnos para actuar haciendo las cosas buenas. Y obviamente si estamos haciendo las cosas buenas, ¿a quién estamos agradando? Estamos agradando a nuestro Señor. Entonces vamos a mirar por acá. Ejercítate. No, espérame. Quiero hacer algo que primero acá. Eso. Ejercítate en la piedad o para la piedad. Ejercítate en la piedad, nuestro ejercicio de cada día.
Pablo le escribió a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Yo quiero preguntarles unas cositas antes de ahondar acá un poquitico. ¿Dónde vivía Timoteo? ¿Ustedes saben dónde vivía Timoteo? ¿Un voluntario o pregunto? ¿Dónde vivía Timoteo? Ah, bueno, ya que no voluntario. Sandrita, ¿tú sabes dónde vivía Timoteo? Cargo. Sandra, ¿qué se hizo? Ahí se salió. Pero quedó la hermanita, quedó Paula. Paula, ¿dónde vivía Timoteo? Paula. No sé, no recuerdo. No saben. Hermana Alejandra, ¿dónde vivía Timoteo? Aleja. Hermano, no recuerdo, la verdad no recuerdo. Ok. Hermana Alicia, ¿usted recuerda dónde vivía Timoteo? No, hermano, pero ¿no era en Éfeso? Sí era en Éfeso. Sí era en Éfeso. Okay, muy bien. Vamos a mirar. Quiero con esta pregunta, pues obviamente no era ni corchar a nadie ni nada, sino que nos ubicáramos, necesitamos ubicarnos un poquitico. A veces leemos cartas o leemos pasajes en la Biblia y nos olvidamos completamente de su contexto histórico. Entonces vamos a recordar un poquitico del contexto histórico de la carta de Timoteo. Timoteo fue dejado por Pablo en la ciudad de Éfeso para corregir errores de falsa doctrina influenciados por el gnosticismo del culto de la diosa Diana que reinaba entre los efesios. ¿Quién era Timoteo? Timoteo fue un joven misionero entrenado y discipulado por el apóstol Pablo. ¿Qué tarea tenía? ¿Cuál era la tarea principal de Timoteo? En Éfeso la iglesia funcionaba en las casas y se levantaron maestros contradiciendo los principios del evangelio y hasta la humanidad de Jesús. Y este era el principal trabajo que tenía Timoteo. ¿En qué tiempo se escribió la carta? Primera de Timoteo fue escrita después de que Pablo fue liberado de la prisión, probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. ¿Cuántas veces estuvo el apóstol Pablo preso? Pero pues así como por largo tiempo, no así cuestión de 1 o 2 días, lo que ocurrió en Filipos, sino que por cuánto tiempo estuvo Pablo, cuántas veces nos dice la escritura que Pablo estuvo preso. Como 1 o 2, por mucho tiempo. 2 veces. La primera vez, cuando él estuvo preso, después de que él salió de la cárcel, fue cuando él escribió Primera de Timoteo. Y ya después, durante su segundo encarcelamiento, pues escribe las que conocemos como las cartas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Filemón y Segunda de Timoteo. Esas son las cartas de la prisión, que las escribe desde la prisión. Entonces, miren el ambiente que está viviendo, donde se está enfrentando a lo que se va a enfrentar Timoteo. Timoteo era hijo de padre griego y de madre hebrea. Se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Más tarde llegó a ser evangelista de la iglesia en Éfeso. Pablo le escribe como un padre espiritual a un joven ministro, instruyéndole en asuntos de doctrina y conducta. O sea, ¿qué podemos entender acá? Que la iglesia en el primer siglo también tenía dificultades ¿de qué? De doctrina y de conducta. La iglesia de hoy, nuestra congregación, nosotros hoy, ¿tenemos esas dificultades, sí o no? Sí. Seguimos teniendo las mismas dificultades. Seguimos teniendo las mismas dificultades. Estamos teniendo dificultades porque tenemos muchas falsas doctrinas que buscan encerrarnos o confundirnos,
Y obviamente, pues esas falsas doctrinas, pues también redundan en temas de conducta de los miembros de la congregación. Entonces, Timoteo tenía que organizar esa situación, por eso Pablo le está escribiendo. ¿Cuándo fue fundada la iglesia en Éfeso? La iglesia en Éfeso fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando dejó en Éfeso a Priscila y Aquila. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 18, versículo 8. Y llega también Apolos y se reúne con ellos. Pablo llega a Éfeso en Hechos, capítulo 19, y aquí hizo su obra, pues fue en el lugar donde Pablo, coloqué aquí la más grande, pero no estoy hablando de grande en importancia, sino de duración de tiempo. En Éfeso, Pablo se quedó 3 años. 3 años se quedó Pablo en Éfeso ayudando con la congregación allí. Entonces, eso nos da a conocer lo importante que era para Pablo esta ciudad y lo que fue esta congregación. ¿De quién estaba compuesta la iglesia? De gentiles y judíos. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos y que estaban contaminados o estaban empezando a ser contaminados con la doctrina falsa de Diana. ¿Ustedes recuerdan el alboroto en Éfeso? ¿Sí lo recuerdan en Hechos capítulo 19? Porque en Éfeso había el templo de Diana y los plateros que hacían estatuillas de Diana para vender, pues cuando Pablo llegó, empezó a predicar, pues vio que para ellos eso no era, eso iba en contra de su negocio, no de su fe, sino de su negocio, porque la gente estaba abandonando la idolatría a Diana para llegar al evangelio, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un poquitico más de la ciudad de Éfeso, que es importante para que nosotros podamos comprender muy bien cuáles eran las fortalezas de la iglesia en Éfeso. Fortalezas. Tenían buen fundamento por Pablo, Aquila y Priscila y Apolos. Pablo hizo su más grande trabajo, su trabajo más largo en Éfeso, ya dijimos que eran 3 años, pero las debilidades, las falsas doctrinas y maestros provenientes del culto a Diana, y la iglesia estaba contaminándose con esta doctrina. Entonces, ¿qué fue lo que estaba pasando? ¿Dónde esto se vuelve una debilidad? Que es algo que también nosotros podemos vivir en ocasiones. ¿Alguna vez de pronto ustedes han visto cuando llegan a la congregación hermanos que vienen de hacer un trabajo de liderazgo o han estudiado en grupos denominacionales? Y ven que, por ejemplo, cuando ellos llegan, entonces ellos llegan, o bueno, a veces ni siquiera llegan a la iglesia, pero cuando nos abordan empiezan a cuestionarnos. Por ejemplo, algo muy común es que nos cuestionen por los dones del Espíritu Santo. Es que en esa iglesia no hablan en lenguas, es que ustedes no tienen sanidad. O, como nosotros seguimos la estructura, el molde del Nuevo Testamento para la iglesia, pues no todas las congregaciones de la iglesia tienen pastores, porque pastor no es el que predica, sino que pastor es aquel que cumple con unos requisitos que la Biblia misma dice y ejerce ese ministerio dentro de la congregación. Entonces, algo similar estaba pasando con los hermanos en Éfeso. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaba saliendo mucha gente del culto de Diana y llegaron a la iglesia. Pero como ellos traían eso en su cabeza, como ellos traían eso en su mente, ¿qué quisieron hacer? Quisieron hacer un poco el sincronismo de la religión o de lo que ellos hacían en el culto de Diana y traerlo a la iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado también en nuestros días. Bueno, ¿y dónde estaba ubicada la ciudad de Éfeso? Éfeso era una ciudad portuaria sobre el mar Egeo, era un gran centro de negocios y de comercio. Vamos a mirar el mapa. Mire, todo esto, ¿lo están viendo? Ok. Todo esto que está acá subrayado, esto que estoy aquí delineando, que está como morado, todo esto era el vasto y gran imperio romano. Esto era el gran imperio romano. De hecho,
el punto más lejos del Imperio Romano era España. Pablo tenía el deseo de llegar hasta España cuando le escribe a los romanos, precisamente. Este que está acá donde tengo el cursor, espero que lo estén viendo, este es el mar Egeo. Todo esto es el mar Egeo. Esto es el mar Mediterráneo, esto es el mar Egeo, y aquí tenemos a Éfeso, una ciudad portuaria, un puerto sobre el mar Egeo. ¿Qué características tienen los puertos? ¿Qué hay en los puertos? No me vayan a decir qué barcos. ¿Qué más hay en los puertos? Llega gente de toda parte. Llega gente de toda parte. ¿Por qué? Porque en los puertos hay demasiado negocio. Llegan las embarcaciones, llegan y salen embarcaciones con mercancías de otras partes y salen de ese lugar. Y también, pues de pronto tenemos puertos como, hay un puerto acá en Colombia. Nosotros tenemos, por ejemplo, el puerto de Buenaventura. Entonces, por el puerto de Buenaventura, por el Pacífico colombiano, todo lo que viene por el Océano Pacífico llega al puerto de Buenaventura. Tenemos otros puertos, como en el Caribe, por ejemplo, tenemos el puerto de Cartagena o el puerto de Barranquilla. ¿Sí? El puerto de Cartagena tiene una característica. No solamente manejan la parte comercial, sino que manejan ¿qué otra parte? ¿Qué otro negocio se maneja ahí? El turismo. Ahí es donde llegan los cruceros. Éfeso era algo más así. O sea, imagínense, mercaderistas, comerciantes y turistas llegando a la ciudad y saliendo de la ciudad. Era una gran época. Y por eso Timoteo se estaba enfrentando a unos grandes retos, ¿sí? Vamos a seguir mirando acá las diapositivas para... Este era el panorama al que tuvo que enfrentarse Timoteo durante su ministerio dentro de la iglesia en Éfeso. Por los datos que nos arroja la historia, podemos ver que en poco o nada se diferencia a la situación que vivimos hoy como iglesia. ¿En qué no se diferencia? Cuéntenme en qué se parece todo eso que les acabo de decir del contexto histórico, en qué se asemeja a nuestros días en la iglesia. Mi mamá dice que porque hay mucha religiosidad. Sí, está bien. ¿Qué más? La idolatría, hermano. Por la idolatría, muy bien. Sí, nos volvemos muy persuasivos o sea, dejamos que de pronto ingresen otro tipo de creencias y las vamos adaptando como a, no lo que dice Jesús, sino a lo de los hombres. Ok. Entonces no es persuasiva la palabra, sino adaptativos. Nos vamos como adaptando, nos vamos acomodando. Sí, porque persuasivos es cuando nosotros les convencemos a ellos que tenemos que la Biblia tiene otra razón, ¿cierto? Entonces, miren, eso pasaba en Éfeso, eso pasa en nuestros días, y eso que Pablo le escribió a Timoteo, pues sigue siendo real para nosotros. Había algo, vamos a mirar acá entonces qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Vamos nuevamente a mirar lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, primero, que deseche las fábulas profanas y de viejas, deseche los comentarios que no edifican. Hermanos, nosotros sí que tenemos que hacer eso, desechar las fábulas profanas. O sea, la gente viene y, a ver, ¿cuántos dioses existen? ¿Cuántos dioses verdaderos existen? Un solo Dios. Uno solo. Ok. ¿Y cuántos caminos existen para llegar a Dios Padre? Uno solo. ¿Y quién es el camino? Cristo. Jesucristo. Jesucristo mismo. En Juan 14:6, ese pasaje tan conocido, Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Entonces, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos tener
los argumentos necesarios para no contradecir. No es una cuestión de, es que voy a contradecir esa doctrina, no. Es para demostrar bíblicamente que están en un error. Estuve en una reunión a la que me invitaron y yo escucho cosas tan... O sea, la gente saca pasajes de la Biblia y los interpreta de una forma tan a la ligera, digo yo, sin hacer una buena exégesis, sin hacer una buena hermenéutica, y los empieza a aplicar en la vida. Los empieza a aplicar y quiere aplicarlos y los empiezan a aplicar en sus congregaciones y en su diario vivir, ¿sí? Y de pronto a veces nosotros también como que empezamos a ver eso, y ese tipo de cosas, pues no tienen su trasfondo bíblico, y como vemos el trasfondo bíblico, entonces creemos que está bien hecho, creemos que está bueno, pero en la práctica quizás no. Y eso es de eso es lo que nosotros nos tenemos que cuidar, hermanos. Entonces, por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, venga, mijo, deseche, bote, no le haga caso a fábulas profanas y de viejas. Pero por el contrario, le dice otra cosa. Le dice que se ejercite para la piedad. Pablo le dice a Timoteo, usted, en vez de estar prestándole atención a esto que no edifica, usted más bien dedíquese a ejercitarse para la piedad. Y cuando ustedes escuchan esa palabra, es que nos tenemos que ejercitar. ¿Qué se les viene a la cabeza? Cuéntenme qué se les viene a la cabeza. Practicar las buenas obras. No ejercitarse para la piedad. Cuando ustedes escuchan la palabra, hay que ejercitarse. ¿Qué se les viene a la cabeza? Pues pensamos en el ejercicio, hermano. Ejercicio físico. Ok. ¿Y qué hace el ejercicio físico? Cuéntenme qué hace el ejercicio físico en el cuerpo humano. Nos ayuda a mantenernos alertas. Nos ayuda a mantenernos alertas. Saludables. Más enérgicos, saludables. Nos da energía. Sí, ¿qué más? Más salud. Más salud. Más bonitos. Menos dolores. Vos sabes que esa es la razón por la que yo no hago ejercicio. Más delgados. Que se vuelve más bonito. Ya soy bonito, ¿para qué quiero ser más bonito? Ya soy bonito. También se pierden muchos dolores en el cuerpo. Ok. ¿Pero qué más? La mente sana también, hermano. Una mente sana. ¿Pero qué más hace el ejercicio? ¿Cuál es el fundamento? A la larga, ¿cuál es el último fundamento? El objetivo principal que uno busca cuando hace ejercicio. Todo lo que ustedes están diciendo es muy cierto. Todo lo que ustedes están diciendo es muy cierto. La salud para alargar la vida. No. Bajar de peso. No. Paula, tú haces ejercicio y tú no tienes que bajar de peso. Es más, Paula, deberías de bajar por mí. Por eso lo hago. Ok. Pero ¿cuál es el objetivo final? Que se convierte en el objetivo final, pero es por lo que empezamos a hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudándole a la salud, es para la salud. Sí, pero... alargar la vida. Sacar músculos. Hay gente que se muere haciendo Paula. Fortalecer el cuerpo. Fortalecer, sacar músculo, fortalecer. A la larga hacemos ejercicio por eso, ¿sí? Uno está barrigoncito, uno tiene su pancita, se mete al gimnasio y que para bajar la pancita, pero ya después quiere bajar la pancita y que le pinten los cuadritos, que se le marquen las abdominales, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso qué es? Fortalecimiento. Nos ejercitamos para fortalecer. Cuando tenemos una lesión, nos quebramos una pierna, nos quebramos una mano, ¿nos mandan a qué? A hacer fisioterapia. ¿Y cuál es el objetivo de la fisioterapia? Fortalecernos. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate para la piedad, ¿qué le está diciendo? Que se fortalezca. Nosotros necesitamos fortalecernos para la piedad.
fortalecernos para hacer las cosas buenas. Yo les hago una pregunta. Con todo esto que acabamos de ver del contexto histórico de la ciudad de Éfeso, ¿era fácil? ¿Creen ustedes? ¿Me responden sí o no? Me pueden responder, porque quiero que todos lo hagan, me pueden responder acá en la parte de abajo están las reacciones, entonces ahí pueden colocar sí, no, pueden colocar el pulgar arriba como un like o el pulgar hacia abajo, si no están de acuerdo. ¿Creen ustedes, con todo lo que acabamos de ver de la ciudad de Éfeso, que era fácil ser cristiano en Éfeso? ¿Era fácil ser cristiano en Éfeso? No. No. No era fácil ser cristiano en Éfeso. ¿Es fácil ser cristiano en Girardota? ¿Es fácil ser cristiano en Cartago? Mira los de Cartago. ¿Es fácil ser cristiano en Chile? No. Ay, ¿usted por qué grita? ¿Es fácil ser cristiano en Estados Unidos? No, hermano. Realmente ser cristiano no es fácil en ninguna parte. Y no es una cuestión de ahora. Es una cuestión desde que se inició el cristianismo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes miren. Que no es lo que nosotros estamos viviendo no es la panacea, no es lo último, pues. Pobrecitos de nosotros, no hacemos las cosas como Dios quiere porque, Señor, es que el mundo en el que vivimos, no, cada uno le ha tocado un mundo lleno de maldad. Éfeso, miren, hermanos, se los voy a decir, quizás, porque no conozco a profundidad, el comparativo nuestro de Éfeso, por la forma en la que se vivía, era algo similar a Las Vegas, Nevada. ¿Y Las Vegas se conoce como la ciudad de qué? Del pecado. La ciudad del pecado. ¿Así se conoce Las Vegas o no, hermana Ana Castro? ¿Sí? ¿Y por qué Las Vegas es la ciudad del pecado? Porque en Las Vegas eso es un gran centro turístico. Entonces hay de todo. Y Las Vegas son conocidos por los casinos. Pero es que entre casino y casino hay unas diferencias. No solamente está el juego, las apuestas, sino que también está la promiscuidad sexual. ¿Sí? Entonces, imagínense, súmele al juego de Las Vegas la promiscuidad sexual de Miami y la avaricia de Nueva York. Entonces, Las Vegas más Miami más Nueva York igual Éfeso. Algo así sería. Y Timoteo está viviendo allá y hay unos hermanos viviendo allá. ¿Era fácil para ellos? No, ¿verdad? Como tampoco lo es fácil para nosotros hoy. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? Ejercítese, empiece a levantar pesas, ¿sí? Empiece a hacer cardio para fortalecer el corazón, pero también fortalezca, tonifique, levante pesas para ser bueno. Es que ser malo entre los malos, eso es muy fácil. Ser malo entre los malos, lo más fácil que hay. Simplemente haga lo que haga todo el mundo y usted pasa desapercibido. ¿Sí o no? Sea bueno entre los malos. Miren el reto. Ser buenos entre los malos. Convenza al idólatra a que deje la idolatría, pero no con lengua, no diciendo idólatra, pecador, sino apartándose usted de la idolatría, no siendo usted idólatra. Dígale al promiscuo sexual, demuéstrele al promiscuo sexual que la promiscuidad sexual no es buena, con su ejemplo. ¿Sí? Y eso es para eso es que nosotros necesitamos ejercitarnos para la piedad. Pablo hace una comparación usando una de las prácticas de la falsa doctrina del culto a Diana, como era el culto al cuerpo.
Entre las muchas prácticas paganas, ellos daban mucha importancia al aspecto físico y a sus cuerpos. Entonces Pablo usa la alegoría del ejercicio físico. Quizá él está recordando a los soldados ejercitándose mientras estuvo en prisión, o toda la gente que se cuidaba en demasía para lograr esos cuerpos esbeltos y esas figuras que provocaban a los demás. Cualquier coincidencia de lo que estaban viviendo ellos allá con lo que vivimos nosotros ahora, o sea, cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Por qué razón? Pues los griegos siempre, desde siempre, el cuerpo fue un objeto de culto. Por eso habían dos grandes escuelas filosóficas. Unos que decían que el cuerpo era sagrado y que por eso lo tenían que cultivar y se fueron al extremo, ¿sí? De ahí viene todo lo que es el narcisismo. Pero está la otra escuela que decía, el alma es buena, el cuerpo es malo, entonces nosotros tenemos que liberar el alma de ese cuerpo de maldad y se puede hacer de dos formas. Uno era, acabemos el cuerpo a punta de desorden, de descontrol, de desequilibrio. Y los otros eran, acabemos el cuerpo a punta de flagelación. Ninguna estaba de acuerdo. Entonces Pablo está utilizando esa alegoría, eso que era muy para Timoteo, eso que es algo muy para nosotros. Porque, a ver, ¿será que la gente no va a los gimnasios hoy? Hoy en día la gente va a los gimnasios. ¿Cierto que sí? La gente va a los gimnasios, la gente se preocupa. Entonces, ojo, Pablo toma ese ejemplo y dice, así como esa gente se está ejercitando, usted también ejercítese, pero para las cosas buenas. Ejercítese para las cosas buenas. ¿Sí? Entonces, cualquier parecido con lo que nosotros vivimos hoy en día es pura coincidencia. Ojo, hermanos, ni Pablo ni yo estamos diciendo que está mal o que es malo cuidarse o ejercitarse físicamente. Nosotros no estamos diciendo eso. Pablo no lo está diciendo. Yo tampoco lo estoy diciendo. Y yo no quiero que salgan de aquí muy preocupados, o algunos enojados conmigo diciendo, es que el hermano Leonel dijo que era pecado hacer ejercicio. Yo no estoy diciendo eso, la Biblia no lo dice, Pablo no lo dice, ¿sí? Aparte, pues ya el médico también me mandó a hacer ejercicio, entonces imagínense. Ya el fisioterapeuta me mandó a hacer ejercicio. Sí, Paula, tengo que rebajar de peso. Sí, Paula. Entonces, no estamos diciendo eso. Lo que Pablo sí está diciendo es que nosotros necesitamos ejercitarnos en la piedad, en hacer las cosas buenas. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando la palabra, meditando en ella y permitiendo que ella nos transforme cada día. Ejercitarnos para la piedad trae dos recompensas o galardones a nuestras vidas. Número uno, trae una mientras estamos en la vida física. Si vivimos piadosamente, una vida más tranquila y libre de preocupaciones. Y la más importante es que ejercitarnos en la piedad nos asegura la vida eterna, pues estamos sembrando para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos empezar a fortalecer nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos empezar a fortalecernos haciendo las cosas buenas. Porque cuando nosotros hacemos las cosas buenas, ¿saben qué es lo mejor? La mejor forma de uno alejarse del pecado. ¿Quieren que les dé un secreto? ¿Les gustaría conocer un secreto para alejarse del pecado? Sí, empiecen a hacer lo bueno. Usted empieza a hacer lo bueno y por ende se aleja de lo malo. ¿Sí o no? Mire que funciona así. Simple. Voy a colocar un ejemplo geográfico.
Estoy en Colombia, entonces vamos a decir que estoy más o menos entre la mitad de Houston y Santiago de Chile. Si yo quiero alejarme más de Houston, ¿hacia dónde tengo que dirigirme? Hacia Chile. Hacia Chile. Y yo no estoy diciendo, ay, no. A medida que yo me voy acercando, entonces llego a Ecuador, llego a Perú, llego a Bolivia, llego a Argentina. No sé si tendría que pasar, pero yo creo que de Bolivia podía pasar a Chile, pero yo siempre voy a pasar por Argentina, me voy a tomar un mate y voy a llegar a Chile. Ahí me estoy alejando de lo que no era mi objetivo. Si mi objetivo es vivir piadosamente, ¿cómo me alejo de lo malo? Empiezo a hacer lo bueno. Si el ejemplo fuera el contrario, me quiero alejar de Chile, ¿hacia dónde arranco? Hacia arriba. ¿Sí? Hacia el otro lado. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Empecemos a hacer lo bueno. Pero ojo lo que les voy a decir. Tomen nota de lo que les voy a decir. Es hacer lo bueno que la Biblia dice que es bueno, no lo que yo considero que es bueno. Hay que hacer lo bueno que la Biblia dice que es bueno, no lo que yo considero que es bueno. No es, ay, no, es que mi corazón me dice que es bueno. Si Jeremías dijo que el corazón era engañoso, ¿usted cómo le va a creer a un mentiroso? Ay, es que mi conciencia me decía que eso era bueno. Sí, si la tenías cauterizada con ese pecado, ¿cómo te iba a decir que era mala? Hago lo bueno que la Biblia dice que es bueno. Entonces, ¿la Biblia qué dice? ¿Qué es bueno? Díganme ustedes qué dice la Biblia que es bueno. Los dones del Espíritu, la piedad, el amor, la bondad. La bondad, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia que es bueno? Amar al prójimo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Empezar a amar al prójimo. Pero miren, hermanos, es simple. Ustedes saben que el amor al prójimo es directamente proporcional al amor que usted se tenga, a su autoestima. Nosotros amamos a los demás directamente proporcional hacia el amor que nosotros tenemos por nosotros mismos. Esas fueron las palabras de Jesús. Amen al prójimo como a sí mismos. Entonces, si yo no tengo amor por mí mismo, ¿cómo va a tener amor por otro? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Vamos a empezar a fortalecernos, vamos a sacar músculos espirituales ejercitándonos para la piedad. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Ay, hermano, es que es muy difícil, hermano, es que, vea, a todos nos toca difícil, pero todo lo tenemos que hacer. Ya les mostré que para Timoteo no fue fácil, ¿o sí? No fue fácil, la tuvo dura. Nosotros, quizás me atrevo a decir que la tuvo más dura que muchos de nosotros, de lo que muchos de nosotros la podemos tener. Y él aún así lo hizo. Pablo. Pensemos en el apóstol Pablo. Ustedes leyeron, ayer les mandé un escrito que decía algo así. Bueno, aquí la tengo. Cuando nosotros queremos sacar excusas. Eso les mandé ayer al... No es hasta aquí. Ok, dice, ¿cómo le explicas a Abraham que te cuesta serle fiel a Dios cuando a él se le pidió que sacrificara a su único hijo? ¿Cómo le explicas a Ananías, Misael y Azarías? ¿Saben quiénes son esos tres? Los tres amigos de Daniel, en Daniel capítulo 3. Que no puedes evitar ser seducido por las corrientes de este mundo cuando ellos prefirieron ser quemados antes de adorar ídolos.
¿Cómo le explicas a Daniel que te cuesta tener una vida devocional por causa de la pereza cuando él no renunció a ella a pesar de poner en riesgo su vida y convertirse en comida para los leones? ¿Cómo le explicas a Isaías que la vida cristiana es muy dura cuando él murió aserrado? ¿Cómo le explicas al profeta Jeremías que te cuesta salir del pozo del desánimo cuando él estuvo con el lodo hasta el cuello encerrado en una cisterna? ¿Cómo le explicas a Juan el Bautista que tienes miedo de perder tu trabajo si señalas las irregularidades que ves cuando él perdió la cabeza por sostener la verdad? ¿Cómo le explicas a Esteban que es difícil mantenerse firme en la fe cuando él murió lapidado? ¿Cómo le explicas a Pedro que te sientes un miserable traidor del maestro cuando él se levantó para dar evidencia de su arrepentimiento y murió crucificado de cabezas? ¿Cómo le explicas a Pablo que no soportas que se burlen de ti por causa de tu fe cuando a él lo azotaron y medio lo mataron? ¿Cómo le explicas a Jesús que te cuesta perdonar a tus verdugos cuando él pidió a su Padre que perdonara a quienes lo estaban crucificando? Hermanos, de aquí en más, lo que nosotros digamos son excusas. Nosotros no estamos viviendo nada que otros no hayan vivido. Y el reto para nosotros es, si ellos lo pudieron hacer, ¿saben qué, hermanos? Nosotros también. Ustedes también. Así que, mis hermanos, iglesia, en el amor de Dios, vamos a empezar a ejercitarnos en la piedad, vamos a empezar a ejercitarnos en las buenas obras, vamos a ejercitarnos para la vida eterna. Nosotros necesitamos llegar, escuchen lo que les voy a decir, nosotros necesitamos llegar con una vida espiritual fortificada cuando llegue el Señor Jesucristo. Porque ustedes saben qué pasa cuando llegue el Señor Jesucristo, sabe qué tenemos que hacer, ¿cierto? El Señor Jesucristo va a venir, levanta la iglesia, pero después de eso va a venir ¿qué? El juicio. El juicio. Entonces vamos a tener que estar ¿qué? No se alentaditos para el juicio. ¿Sí? Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención, que Dios me los bendiga. Vamos a orar para terminar el servicio. Acompáñenme a Dios en oración, por favor.